Ya, ahora sí, está empezando la grabación. Listo, entonces ahora sí. La primera pregunta dice, llevamos años escuchando que el país gasta más de lo que recibe, pero lo que sorprende es que el déficit primario está en su peor nivel en 30 años, pero al mismo tiempo la economía está creciendo, poco pero lo hace, y hay empleo. ¿Cómo es posible que estemos peor que en una crisis que sí justificaba gastar de más, como en la pandemia? Ok, perfecto. Listo. Entonces, uno de los principales aspectos de esa premisa es cómo se financia el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno se financia de tal medida que pueda recaudar para financiar la deuda y los gastos, el gasto público, ¿sí? Entonces, digamos, hay una combinación de factores, ¿no? Primero que todo, el endeudamiento de corto plazo. En la pandemia, el gobierno asumió unos compromisos por medio de créditos con el Fondo Monetario Internacional, y de este gobierno tuvo que pagarlos. El gobierno de Duque se endeudó y Petro está pagando estos créditos. Pero de facto también venía como el efecto recuperación de la pandemia, entonces tenemos esta como bonanza previa. Y aparte, pues se han incentivado sectores muy claves. Si ustedes ven los últimos datos sobre agricultura, se han mezclado, los datos de empleo son un poquito contradictorios, entonces, si bien tenemos una situación un poco inédita, sí confluyen unas decisiones de política de anteriores gobiernos, decisiones propias de este actual gobierno y un escenario macroeconómico con inflación que venía bajando, con desempleo que está a mínimos históricos, pero con procesos fiscales que se vienen arrastrando desde mucho rato por diferentes construcciones o por diferentes procesos fiscales que siempre se han visto en el país: inflexibilidad del presupuesto, exceso de endeudamiento, temas como que si vienen siendo recurrentes. Entonces sí pueden confluir esos fenómenos que aparentemente pueden ser contradictorios. Ok, listo. Silvia, estás muteada. Claro, ahora tú. Perdón, qué pena. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos con la segunda pregunta, y es que el gobierno cerró el 2025 con un gasto en intereses muchísimo más bajo de lo esperado, gracias a unas operaciones financieras con la deuda que técnicamente no aumentan el endeudamiento neto, pero que según el CARF tiene un costo mayor en largo plazo. Entonces la pregunta viene, ¿es como nos estamos ahorrando plata hoy para pagar la máscara mañana o realmente estas operaciones tienen algún sentido? Sí, claro. Entonces el CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advierte que el endeudamiento se está saliendo más caro. Hoy en día la tasa de interés del gobierno es de las más altas, está más o menos en el 12,4% de intereses. Eh, Y básicamente la perfecta analogía de esto es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito, ¿cierto? Si tú tienes una deuda que contrajiste para el futuro y la estás financiando con la tarjeta de crédito de hoy, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que está haciendo el gobierno, inversionista que le compró un montón de títulos de deuda pública en una negociación bilateral, y básicamente le entró plata ahorita para poder aliviar un poco la presión fiscal, pero a unos intereses más altos. Entonces, básicamente es como si tú hubieras cogido la tarjeta de crédito para hacer un avance, y con ese avance pagaste un crédito de largo plazo que está a un interés mucho más bajito. Entonces, básicamente, si tú miras la diferencia entre la tasa de interés de la tarjeta de crédito que estamos utilizando y de la deuda de largo plazo, pues es mucho más alta la de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, básicamente sí es una maniobra donde el gobierno lo que busca básicamente es generar un escenario de flujo de caja muchísimo mejor, porque si ustedes ven los datos de la caja del gobierno, es, tiene los niveles más bajos de los últimos 30 años. ¿Qué es la caja del gobierno? Es cuánto tiene disponible cada día para hacer transacciones. Y el gobierno hoy en día tiene 6,1 billones de pesos, cuando el histórico estaba más o menos en 27 billones que habían disponibles para hacer transacciones diariamente, ¿cierto?
Entonces, pues ahí hay un problema de flujo de caja porque cuando la velocidad, hay un tema de velocidad, ¿no? Un tema de, tengo un montón de compromisos por que pagar, entonces entra la plata pero sale muy rápido, entonces al final me queda muy poquito en la cuenta de ahorros, ¿sí? Eso es lo que le está pasando al gobierno. Entonces con esta maniobra hizo fue un poco relajar ese flujo de caja que estaba muy malo. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Entonces, la siguiente pregunta vendría de la curva del Laffer, ya que pues sabemos que si suben mucho los impuestos, pues se termina recaudando menos porque pues las personas y las empresas buscan evadirlos o pues no tienen cómo pagarlos muchas ocasiones. Entonces, pues Colombia acaba de ver cómo se hundió pues una reforma tributaria y pues a partir de esto la pregunta es por dónde se puede tapar el hueco fiscal si no se pueden subir los impuestos y si la burocracia está muy alta. Entonces, bajo a eso, ¿cuál es tu opinión y cuáles podrían ser los estimas que puedas poner al respecto? Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, muy propia. Yo hice un trabajo sobre la curva del Laffer y cuál era como el endeudamiento público óptimo para maximizar el crecimiento. Esa fue mi tesis, de hecho, de pregrado. Y un poco la curva del Laffer lo que dice es los niveles de crecimiento económico de un país, ¿sí? Colombia no tiene niveles, o sea, digamos, en el orden internacional no tiene niveles de endeudamiento tan grandes como otros países. Ustedes pueden ver, no sé, Japón, que es el caso más extremo, que tiene 210% de deuda como porcentaje del PIB, es decir, deben más del doble de lo que producen, ¿sí? O Estados Unidos, que tienen endeudamientos del 96% del PIB. Colombia particularmente no tiene endeudamientos tan grandes como esos países. Colombia ha venido, sí se ha venido endeudando más. eh, Básicamente la deuda del gobierno está como en 45% y hoy en día ya está ubicada en el 61% del PIB, ¿sí? ¿Qué tan óptimo es eso? No se sabe, o sea, eso es como que es saber qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno, ¿sí? Entonces ahí, digamos, lo más importante, vuelve y juega, es más el tema, eso siempre tiene dos aristas, ¿no? Tema de ingresos y el tema de gastos. Entonces, por parte de los gastos, pues el gobierno tiene un montón de problemas porque tiene un montón de inflexibilidades presupuestales, es cosas que ya vienen amarradas al presupuesto. Eh, y el tema de recaudo, pues es otra historia. Entonces, si me voy por el tema de impuestos, pues Colombia tiene un problema tributario grandísimo desde hace muchos años. Es uno de los estatutos tributarios más complejos que hay en el mundo y aparte es un sistema tributario que tiene una lógica inversa, ¿sí? Si uno ve los sistemas tributarios en el mundo, como referencia a los países de la OCDE, al cual pertenecemos como país, eh, básicamente los ingresos del gobierno tienen, no sé, el 45% de los tributos que está, que recogen los gobiernos vienen de impuestos a las personas naturales y en menos proporción a las empresas. En Colombia es todo lo contrario. Los ingresos del gobierno vienen en mayor proporción de impuestos que se les cobran a las empresas. ¿Sí? Aparte que Colombia tiene un estatuto eh, tributario totalmente porizado, ¿cierto? Entonces, es un montón de huecos donde diferentes industrias tienen exenciones tributarias o zonas francas o diferentes tipos de beneficios tributarios, lo cual hace que el recaudo en Colombia sea muy bajo, ¿sí? O sea, es muy bajo respecto a otros países, incluso de la región. Entonces, Colombia tiene un problema gravísimo de recaudación de impuestos porque aparte se concentran en solo en la economía que se puede ver. Si ustedes ven, se le compra siempre a los mismos, a las personas naturales que tienen sus salarios y que están traqueados por el sistema financiero y a las empresas que están legalmente constituidas. Pero todo el comercio informal que hay, todas las personas que no reportan información a la DIAN, nunca vemos ese tema, esos ingresos, ¿cierto? Entonces, piensen, por ejemplo, en el caso más extremo de los comerciantes de San Andresito. No sabemos cuánto gana esa gente, ¿sí? ¿Mm? O el ambulante que le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, ¿cierto? No sabemos los ingresos de esa gente. Entonces, el principal problema tributario de Colombia es la información. No tenemos información suficiente para saber cómo es, ¿sí? Aparte que los ingresos que sí vemos
pues lo que muestra la distribución del ingreso en Colombia es tétrico, ¿sí? Colombia tiene una distribución de ingreso muy pobre, ¿sí? Donde ahorita el salario mínimo quedó en 2.100.000, el ingreso mediano debe estar por el orden de los 2.300.000, es decir, el promedio de la población gana un poquito más del salario mínimo, ¿sí? Entonces una persona que ya gane 10 millones de pesos está en el top 10 de la distribución de ingresos, ¿sí? Que pueden sonar 10 millones mucha plata, sí, pero de todos modos son muy pocos, aparte de eso, ¿sí? Entonces en el top 10 hay mal contadas 3 millones, 2.800.000 personas, que son las que efectivamente pagan impuestos, más las empresas. Entonces el sistema tributario en Colombia es altamente ineficiente, aparte pues con temas de corrupción, con un montón de cosas, entonces no, Colombia es un milagro que se sostengan con tan pocas personas y empresas aportando impuestos, y aparte tiene un sistema de impuestos muy complejos. Uno paga impuestos por todos lados. Entonces, si ustedes, pregúntense ustedes cada vez que hacen una compra pagan el IVA. Eh, Se paga por otro lado, las personas pagan los impuestos que son de la ciudad, por ejemplo, el impuesto predial. Si uno tiene un apartamento, entonces paga el impuesto predial. Si uno gana plata o tiene buenos ingresos, paga el impuesto de la renta. Entonces son pequeñas cositas que uno van sumando, y entonces en ciertos grupos poblacionales se concentra mucho la tributación y en otros, pues básicamente no hay ningún aporte al sistema tributario. Entonces, es un sistema tributario bastante, y el dato más asustador de esto es que se supone que la idea de los impuestos es la idea de la redistribución, ¿no? La idea es, yo le quito a los que más tienen para darles a los que no, ¿sí? Y hay una medida en economía que se llama el índice de Gini, que mide la desigualdad, alto en desigualdad. Y cuando uno coge el Gini de Colombia antes de impuestos, es mucho más bajito que el Gini después de impuestos. Es decir, la función redistributiva de los impuestos no se están cumpliendo. De hecho, por el contrario, suele acrecentar la desigualdad, ¿sí? Entonces, eso habla muy mal de un sistema tributario. Miren esos datos para otros países y en todos el resto de los países, la desigualdad se reduce una vez entran los impuestos. Entonces, es como el panorama general. ¿Mm? Y el índice Gini más o menos, ¿qué factores tiene en cuenta para realizarse? Básicamente lo que coge el índice de Gini es una distribución que se llama la curva de Lorentz. Entonces uno coge la distribución de ingresos en la economía, ¿cierto? Y mira en qué percentiles de la distribución está concentrado, ¿cierto? Eso es lo que busca hacer el índice de Gini. Y mide ese grado de desigualdad. Entonces, uno es muy, muy desigual, que está concentrado en muy pocas manos esos ingresos. Y por eso es que entra el papel de los impuestos. Se supone que yo cojo los impuestos, grabo a las personas que más tienen y después riego esos recursos a las personas que más lo necesitan para nivelar la cancha, ¿cierto? Entonces, pues si uno parte del principio de la tributación, pues la tributación en Colombia no está haciendo la labor de redistribución que debería ser, ¿cierto? Porque aún así sigue mostrándose muchas desigualdades, y eso pues tiene muchas aristas de por qué los impuestos no permean o no mueven esos factores de desigualdad, ¿sí? La informalidad es uno muy importante, condiciones estructurales de pobreza, trampas de pobreza, acceso a bienes públicos. Bueno, hay como muchas dimensiones detrás de pensar por qué no hay una forma de nivelar la cancha, que al final de cuentas esa es la desigualdad, ¿no? La desigualdad es un poco como la cancha está desnivelada para ciertos grupos poblacionales. O sea, para lograr tapar este hueco fiscal, tocaría buscar una forma de que haya menor desigualdad. No son excluyentes, yo creo que son resultados complementarios. O sea, porque digamos, vuelvo y juega, esto tiene dos aristas, ¿no? Tiene el lado de cómo yo recojo recursos, pero también yo cómo gasto, ¿sí? Y el problema, ya les dije como los problemas de los ingresos, que son muchísimos, estos que les estaba contando de cómo es la estructura tributaria del país, pero los problemas de gastos también son escandalosos, ¿no? Entonces piensen que, por ejemplo, Colombia tiene un presupuesto más o menos de 551 billones de pesos, ¿cierto? De los cuales el gobierno a discrecionalidad, es decir, que puede disponer para hacer, que se llama el presupuesto de inversión,
son 85 billones de pesos. Entonces, imagínense qué proporción es eso que le queda discrecional al gobierno respecto a los otros, porque el resto se va en funcionamiento, toda la nómina del Estado, ¿cierto? O cosas que ya vienen amarradas por ley, ¿cierto? Que es la inflexibilidad presupuestal. O, por ejemplo, las obras como el metro que requieren vigencias futuras. Entonces, ¿qué es las vigencias futuras? Alguien en el pasado dijo, cuando lleguemos a 2026 hay que sacar una plata para pasarle el metro. Entonces, la plata de 2026 ya venía comprometida desde antes, ¿no? Entonces, la inflexibilidad presupuestal es supremamente grave, aparte de los problemas de eficiencia del gasto que todos conocemos, los problemas de corrupción. La contratación pública en Colombia es totalmente una locura y está supremamente ligada con el poder político y el poder económico. Eh, entonces, la eficiencia del gasto público en Colombia es muy, muy, muy bajita, ¿sí? Y eso pues tiene también otras dimensiones muy grandes como discusiones como la descentralización, porque pues, si ustedes ven qué termina pasando, entonces hay mecanismos muy sofisticados donde, por ejemplo, las regalías. Entonces, si ustedes ven, el gasto está muy difuminado en diferentes formas de gastar, ¿no? Entonces, el sistema de regalías es uno, que es por fruto de los recursos, de la explotación de los recursos naturales, ¿cierto? A los municipios les llega otra vaina que es el Sistema General de Participaciones, que lo utilizan principalmente para acueducto, alcantarillado, educación, salud, y ya, ¿cierto? Que ya viene amarrado para esos rubros, ¿sí? Eh, y por eso, pues, municipios que no tienen la fortaleza no pueden invertir en política social. O sea, los que pueden invertir es Bogotá. Bogotá sí puede invertir. Bogotá sí es el que puede decir, no tengo que esperar el subsidio que venga del gobierno nacional, si no, ellos tienen su propio esquema de subsidios para la población vulnerable. Pero, no sé, Caldón, el gobierno central le mande plata por el sistema general de participaciones y que el alcalde sí puede arrastrarse algo de recursos de regalías para hacer el coliseo del pueblito, ¿cierto? Sí. Entonces, es un montón de atomización del gasto que lo hace totalmente ineficiente y muy permeable por el sistema político, por los contratistas del Estado. Entonces, pues es muy complicado así garantizar que el gasto público tenga su función, que es una función social, ¿sí? La función social es esta de nivelar la cara, que le llegue bienes públicos, que le lleguen carreteras, que le llegue condiciones materiales de bienestar a la gente. Y pues viene la mano con la descentralización. Si tú no puedes, o sea, si tú le dices a la alcaldía, tienes que hacer un montón de cosas, tienes que dar educación, salud, pero no le das la forma de generar los ingresos para generar eso, para proveer esos bienes públicos, pues muy complejo. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes ven Estados Unidos, los estados tienen su propia legislación sobre impuestos, ¿sí? Entonces hay unos que sí le cobran algo muy cercano. Cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, un iPhone o un Mac, en cada estado los impuestos son diferentes, ¿sí? Porque hay esa descentralización, pues es federalismo, ¿no? Está totalmente, que es el máximo grado de descentralización. Y entonces hay discusiones muy chéveres aquí en Colombia sobre cómo se hizo descentralización administrativa, es decir, se le dijo a las alcaldías hagan un poco de funciones, pero no hay descentralización fiscal, ¿sí? No hay descentralización en la forma en cómo se generan los ingresos. Entonces, sí, en eso el problema fiscal tiene un montón de aristas por ambos lados y ahí, pues, no hay forma de solucionar problemas estructurales de desigualdad. ¿M? Gente que no vemos en la información, gente, y aparte una cosa más importante que es una cuestión de cultura. Si ustedes ven los estados más fuertes son los que tienen más capacidad estatal, y esa capacidad estatal siempre está medida por la capacidad de cobrar impuestos. Hay unos trabajos de los últimos premios Nobel bueno, 2024, Acemoglu, Robinson y Johnson, que hablan de eso, de cómo hay una trampa en la captura del Estado, ¿sí? En la capacidad estatal del Estado. Eh, y eso pues lleva mucho a que pues no puedan llegar a la población muy fácilmente los beneficios de ese Estado. Y si uno no hace parte de ese Estado, pues tampoco puede cobrar impuestos. Entonces es un círculo vicioso donde el Estado no llega, pero tampoco llega para proveer bienes públicos y entonces tampoco puede cobrar impuestos porque pues si no provee bienes públicos no hay legitimidad, ¿cierto? Y el impuesto tiene una connotación cultural muy importante, es yo estoy aportando para un Estado, ¿cierto? Que se supone me tiene que devolver algo para eso. Entonces,
dos problemas grandes. No me llega nada del Estado y yo tampoco me siento nada parte de ese Estado porque no pago nada. Entonces, como les decía, muy pocos al final de cuentas financiamos el Estado, ¿cierto? Eh, y no se reciben grandes beneficios. Entonces, también la connotación cultural es muy importante. Ujú. Ok, listo. Gracias. ¿En otra pregunta? ¿Cómo la vieron? No, súper, súper, súper bueno, muy interesante, la verdad. Creo que, pues obviamente en la clase nos explican muchas cosas sobre todo lo que tú nos mencionaste y pues de ahí, de hecho, sacamos las preguntas, pero como todas las otras cosas que tú nos introdujiste, como que nos hace, pues, pensar más allá porque son igual diferentes vistas sobre la economía colombiana. Entonces, la verdad, muy, muy interesante cómo aprender esas nuevas cosas y también que tu tesis haya sido también de una de las preguntas que te hicimos. También eso fue muy chévere. Ah, bueno, súper. No, estos temas pues estas cosas más de macroeconomía. Yo ya casi no hago macroeconomía. En mis inicios hice mucha macroeconomía. Por eso mi tesis de pregrado fue sobre eso de la curva de Laffer. Pero ya más adelante sigo dando cursos de macroeconomía, pero ya no hago investigación en macroeconomía. Hago más estas cosas de economía política, que es eso, de capacidad estatal, de cómo el Estado tiene que llegar y cómo hay un montón de restricciones, tanto políticas como económicas, a la hora de pensar en problemas de quién se beneficia el Estado y cómo hacemos parte de un Estado, cómo están las instituciones. Y todo esto es un tema institucional en el fondo, ¿no? O sea, cómo no hay una fortaleza en el Estado. O sea, cómo quieres definir un territorio como Tibú, ¿sí? El Catatumbo, ¿cierto? Sí, pues el Estado no existe, ¿sí? Y si el Estado, su principal función es llegar a cobrar impuestos, pues tampoco va a funcionar, ¿sí? No puede dar orden público, tampoco va a llegar a cobrar impuestos, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes ven, esto es sí, yo les digo, Colombia es un milagro porque se sostiene con las empresas y con la gente que en las grandes ciudades trabaja y que están en el sector formal. Pero el resto de cosas no las vemos, no, ni siquiera las vemos, no sabemos ni siquiera de qué magnitud es. Sí, cosas como el narcotráfico, todo eso se llama economía sumergida, ¿sí? O sea que no podemos ni siquiera contabilizar, ¿sí? Hasta lo más informal del comercio, o sea, sumen por ejemplo todos los ambulantes que hay en Bogotá. Hay algunos que no les interesa ser formales porque deben ganar lo suficientemente bien como para saber que no quisieran que le detectaran sus ingresos, pero hay también personas que efectivamente no alcanzan a ganar lo suficiente, entonces también ahí eso es problemático porque pues terminamos otra vez concentrados en muy poquitas personas que realmente terminan aportando al, al sistema de que pues, el gobierno no muestra los beneficios de aportar a los impuestos porque pues corrupción, el gasto público no es eficiente, entonces pues una trampa ahí, es un círculo vicioso veas en un video que se llama La trampa de los bienes públicos de Leopoldo Ferguson, que es una TED Talk de cómo es ese círculo vicioso entre bienes públicos. Entonces es un video cortico y les puede servir para eso. ¿Listo? Súper, súper, muchas Listo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias, de ¿Listo? verdad. Súper. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. bueno, Chao. Que Bien. tengas buena Chao, noche, que te gracias. vaya listo, se bien. Chao. Muchísimas cuidan. gracias. Bueno, que les sirva. Bueno, chao.